Muchas veces hemos escuchado hablar del Comité Ético de Salud. ¿Qué es y a qué se dedica? Nos lo cuenta Esteban Pino, profesor de la carrera de Ingeniería Civil Biomédica de la Universidad de Concepción. El Comité de Ética es un organismo que está encargado de velar porque todas las pruebas que se hagan o los ensayos, cosas nuevas que se quieran probar con pacientes hayan sido visadas y aprobadas y que haya un visto bueno de que no está haciendo algo indebido y que está resguardando la seguridad del paciente, los derechos del paciente y eso. Hay comités de ética acreditados que son los encargados de dar esos permisos y después hay otros comités de ética para cosas más simples que se hacen dentro de las universidades o dentro de instituciones privadas. Pero cada vez que tú quieres hacer algo que involucre a la población en general, tiene que pasar por un comité de ética acreditado. Y hay un comité de ética por cada servicio de salud. Por ejemplo, hay uno para Concepción o para Talcahuano. Muchas veces, o sea, depende. Algunos funcionan dentro del hospital regional, en el caso de Concepción, otros funcionan aparte, pero es uno por servicio de salud. Y tienen su reglamento, entonces también ellos tienen que cumplir con ciertos tiempos. Siempre hay como un mito de que, chuta, tengo que pasar por el comité de ética y eso va a ser un proceso interminable. No es tan así, está mucho más ordenado ahora, hay unos tiempos que tienen que cumplir, la cosa se puede alargar un poco si es que uno parte mal. Entonces te empiezan a pedir cambios, no te van a aprobar hasta que esté todo en regla. Entonces eso puede demorar. Entonces, si uno lo hace bien a la primera, digamos, ahí hace que todo funcione mejor. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sesión de entrevistas en C+ Innovador. Hoy para hablar de variados temas con nuestra invitada que presento de inmediato. Estamos con la doctora María José Muñoz Leal. Ella es cirujana dentista, especialista en radiología oral y maxilofacial, es máster en ortodoncia, tiene un doctorado en medicina e investigación translacional, y también es la directora de la carrera de odontología de la Universidad Andrés Bello, sede de nuestra ciudad de Concepción. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida a nuestro espacio de conversación, de entrevistas en C+. Gusto de saludarla. ¿Qué tal? Buenos días. Por favor, lo primero, no me llames de usted, llámame de tú, que me siento más cómoda hablando así, de verdad. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. La idea es poder conversar de variados temas, ¿no es cierto? Por supuesto, temas relacionados con su especialidad, temas sanitarios, temas de la contingencia, Mm, temas educacionales, ¿no es cierto? De liderazgo femenino, en fin. Comencemos mm. por lo que se relaciona con la contingencia en virtud del teletrabajo, ¿no? Usted es directora Mm. de una carrera, ¿no es cierto?, universitaria en un importante campus de nuestra ciudad. ¿Cómo ha sido el trabajo desarrollado durante todos estos meses? La verdad que ha sido un trabajo bastante arduo porque efectivamente yo creo que a todos nos pilló la pandemia sin tener experiencia muy desarrollada en lo que era el teletrabajo. O sea, la educación principalmente en las universidades, sobre todo en las carreras de salud, siempre estaba ligada a la presencialidad. Entonces, menos de 24 horas nos hemos encontrado todos desde nuestras casas en un entorno totalmente virtual, dándole continuidad a las clases. Y eso también, lógicamente, se ha vivido desde la parte no solo docente, sino que también, lógicamente, de parte de los alumnos, que sin duda ha sido el gran desafío de esta época. De todas maneras, nosotros ya veníamos trabajando a través de plataformas, nosotros trabajamos con Blackboard, que es una plataforma virtual donde se puede volcar toda la información, toda la bibliografía necesaria y lógicamente hacer las clases. Nosotros ya tuvimos un primer, entre comillas, ensayo, una primera aproximación a lo que era el teletrabajo el año pasado, a partir de octubre, con todo lo que ocurrió a nivel social. Eso ya fue un primer empuje a migrar a estas nuevas tecnologías y lógicamente ahora en la pandemia ya estamos al 100% en modo virtual, a la espera, lógicamente, de reanudar las actividades presenciales, que son las que van ligadas a las prácticas con pacientes, prácticas en laboratorio. Claro, sin duda, porque hay actividades que de hecho no tienen que ser presenciales.
sea, efectivamente, son habilidades que no se pueden desarrollar y estamos todos de acuerdo que el entorno virtual es muy valioso, se pueden aprender muchísimas cosas, pero hay un montón de competencias que se llaman, que se tienen que desarrollar con contacto con los laboratorios, con los maniquí y sobre todo con los pacientes, en el caso nuestro, que a partir de cuarto año ya los alumnos están con sus propios pacientes hasta finalizar su carrera. María José, pero Mm. esta situación de e-learning, ¿no es cierto?, en la carrera, ¿ustedes la ven como algo pasajero o hay posibilidades más adelante de explorar quizás algún campo relacionado con esta temática en la carrera? Es decir, ¿se abren algunas posibilidades de innovar en el sistema educativo odontológico, digamos? Sí, absolutamente. O sea, me parece una excelente pregunta. Yo creo que el sistema online o la virtualización de contenidos, yo creo que ha venido para quedarse. O sea, lógicamente, hay especialidades, hay tipos de estudio que no pueden reemplazarse con lo virtual, pero sí que le veo un enorme potencial a lo que es la formación continua. Es decir, cuando estás titulado, cuando ya estás con tus pacientes y quieres profundizar en algunos contenidos en concreto, yo creo que el modo virtual es la mejor manera de mantenerse actualizado y sobre todo teniendo presente las características geográficas que tiene nuestro país. O sea, históricamente las grandes ciudades han aglutinado los programas de formación, lo que obligaba a muchos compañeros, muchos colegas a desplazarse a otras ciudades para poder mantener esta actualización de conocimientos. Y ahora, lógicamente, con esta modalidad virtual que en mi opinión, debe todavía perfeccionarse aún más, yo le veo un enorme potencial de crecimiento. Y a propósito de la contingencia sanitaria, María José, bueno, tú Mm. tienes un doctorado, ¿no es cierto?, en medicina relacional. ¿Cuál es tu opinión respecto a la actual situación que está viviendo nuestro país? Efectivamente, estamos en una curva, ¿no es cierto?, que presenta una disminución en el nivel de contagio, ¿no es cierto? Podemos decir que estamos en Mm. una situación más o menos controlada, pero sin duda que preocupa todo lo que estamos viviendo, porque todo esto significó también que está pasando en momentos en los que hay una suerte, hay una suerte de holgura económica, ¿verdad? Por el famoso 10% de las AFP que llegó a las cuentas Mm. de millones de chilenos, ¿no es cierto? Y eso ha provocado que la gente salga a las calles, que se aglomere en centros comerciales, en Mm. supermercados. Vimos el fin de semana recién pasado una situación verdaderamente compleja. ¿Cuál es tu opinión respecto a ese tema en particular, a la situación sanitaria que vive el país y a la conducta, digamos, de muchas personas? Mm. Yo creo que hay varias aristas y es un tema bastante complejo de mi parte analizarlo, porque yo creo que se entrelazan bastantes aspectos. Tiene que ver yo creo lo primero, y el tema de los datos. O sea, yo creo que hay muchos científicos, mucha gente especializada en coronavirus que ha echado de menos esa oportunidad de tener datos actualizados, fidedignos, estandarizados, porque también cabe señalar que según a quién le preguntaras los datos, estos variaban, lo Mm. cual generó una suerte de escenario bastante poco transparente y la transparencia yo creo que es fundamental en momentos de crisis. Entonces, ahí la crisis, yo lo llamo crisis porque efectivamente hay un punto de quiebre cuando aparece la pandemia, que ya veíamos que como venía en otros países, nos hizo reaccionar tarde, nos hizo reaccionar quizás no de la mejor manera, no ayudó esta transparentación de datos, y si me preguntas hoy en día cuál es la situación, pues yo de verdad que no sé en qué punto de la curva estamos, por lo que te digo, porque yo no sé hasta qué punto esos datos son los que realmente son los reales. Mm. Y súmale también, claro, la parte social. Se dice, claro, tenemos el 10% que ha inyectado efectivo y ha movilizado el consumo, que también es bueno, nos ha generado este doble problema, que es que la gente se ha volcado a las calles y están masificando lugares que de verdad que no cumplen las condiciones mínimas de cuidar el contagio. Mm. ¿A qué voy yo? Por ejemplo, cuando vas a una clínica dental, con todos los protocolos que se implementan de protección, la posibilidad de contagio es muy baja. Pero si estás en una calle y no resguardas el metro de distancia o estás en un espacio cerrado como un centro comercial, lógicamente el riesgo es más alto. Entonces hay una parte
de autocuidado, hay una parte, un factor social y económico importante, y yo creo que también ahí se ha quedado en evidencia la grave situación social que hay. Es decir, hay brechas sociales, hay brechas económicas que como país yo creo que tendremos que trabajar. Y está el tema también de datos para saber realmente en qué punto estamos de la curva y saber con ciencia cierta hacia dónde vamos. Sí, claro. Bueno, recién tú mencionaste el tema de las clínicas, ¿no es cierto?, de los centros Mm, médicos. Ahí es fundamental, ¿no es cierto?, la implementación, creo yo, de nuevas tecnologías, de aplicación de innovación, ¿verdad?, elementos innovadores que permiten hacer más efectiva, digamos, una salud un tanto más digitalizada. ¿Cuál es tu visión respecto sí. a aquello? Yo sé que tú has participado en algunos seminarios, en algunas charlas referentes a la digitalización Sí. de la salud. ¿Cuál es tu visión respecto a cómo estamos como país, digamos? Yo creo que fíjate que soy súper optimista en el sentido que la gente ya estamos como consumidores o como pacientes, ya nos estamos acostumbrando al contacto virtual, es decir, esto que estamos haciendo nosotros, conversar y todo a través de una pantalla, a través de una cámara, con lo cual ya la parte más poco tangente, tangible, digamos, de todo este cambio hacia lo online ya está hecho. O sea, la gente lo puede adoptar fácilmente. Ahora lo que falta es invertir en tecnología y en tener las herramientas para llevarlo a cabo. La medicina está muy avanzada en cuanto a la telemedicina. Es mucho más sencillo, por ejemplo, tú pides una cita con un especialista que puede estar en Santiago, tú estar en Concepción y tener tu cita sin mayores problemas. En la parte odontológica, lógicamente, es un poco más difícil, pero se puede. Es decir, ya hay compañeros, hay colegas trabajando en protocolos para implementar la telemedicina, la teleodontología, perdón, hacer cribado, o sea, seleccionar qué tipo de tratamientos son urgentes, menos urgentes, seleccionar el tipo de tratamiento. Sin ir más lejos, por ejemplo, yo me dedico a la ortodoncia y estoy trabajando hace varios meses en ortodoncia con alineadores invisibles. El alineador invisible en el fondo es un sistema de ortodoncia que se trabaja primero a través de una fase de escaneo, es un escáner, como los escáneres 3D, escaneas los dientes, los subes a un software, ese programa lo que hace es determinar cuál es el tratamiento, digamos, el objetivo de tratamiento y los pasos intermedios que hay desde el inicio al fin, e imprimir de manera digital los alineadores y llevar de manera predecible el tratamiento. Con lo cual, tú puedes incluso hacer los controles a través de plataformas online. O sea, así como estamos hablando nosotros, el paciente se le entrega un kit donde se toma la fotografía, lo sube a una plataforma y el dentista puede seguir haciendo el seguimiento del tratamiento sin mayores dificultades. Entonces ahí por lo menos puedes ver, por ejemplo, una aplicación tangible de lo que es la teleodontología. Y en comparación con otros países del mundo, ¿cómo estamos? Yo sé que las comparaciones son bastante odiosas, ¿no es cierto? Pero hoy en día es necesario, digamos, conocer referentes, ¿verdad? Quién está más avanzado en este aspecto para ir Mm, imitando pasos, ¿no? Claramente acá en nuestro sí. país no somos los mejores creadores, ¿verdad? De modelos para poder, digamos, implementar, sino que imitar. Mm, sí, pero fíjate que, como te digo, sigo siendo optimista porque yo creo que las grandes revoluciones en la medicina, la odontología, en la ciencia en general, muchas veces son empujadas por los pacientes. O sea, es curioso la forma en cómo se evolucionan los tipos de tratamiento. O sea, los tratamientos los pacientes te dicen, mira, yo quiero usar esto, pero no quiero estar, yo qué sé, 4 años usando el tratamiento de ortodoncia. O yo quiero algo estético, rápido, si quieren hacerse, por ejemplo, una funda, que ahora se hacen a través de fresadoras con sistemas CAD-CAM. Entonces, todas esas irrupciones tecnológicas han sido gracias al empuje de los pacientes. Y como te digo, yo creo que ahora es el minuto en que los pacientes son más demandantes, positivamente hablando, de lo que realmente quieren y por los cuales están dispuestos a pagar e invertir su tiempo. Ya existe experiencia en otros países. Italia, por ejemplo, en la parte de ortodoncia es un país que a mí me gusta mucho por el concepto que maneja la ortodoncia. Se hacen cirugías guiadas hace muchos años, lo cual yo creo que es cosa de tiempo. Y la pandemia está acelerando todos estos procesos y afortunadamente yo creo que pronto va a ser algo más habitual de lo que es hoy en día.
Lo que sí quizá nos falta, y esa es una crítica, una autocrítica como profesional, lo que nos falta muchas veces es comunicarlo más y mejor. Yo creo que, o sea, como te digo, o sea, las cirugías ortognáticas, son las cirugías que se hacen en la cara cuando alguien tiene una deformidad, etcétera, eso ya se hace hace tiempo y se hace aquí en Chile. Claro. Pero lamentablemente pasa desapercibido por un tema de comunicación. Los dentistas no somos muy afines a estar en las redes sociales, no somos muy buenos comunicando este tipo de cosas, y yo creo que ahí estamos un poquito en deuda. Sí, pero tú eres la excepción porque lo estás explicando de manera muy, muy precisa. María José, preguntarte por las brechas de género que existen en materia de ciencia, de investigación, de I+D en general, de las carreras STEM, lo hemos hablado mucho en nuestros programas. Sí. También, ¿no es cierto? Una excepción de lo que tú haces, ¿verdad? Liderando un equipo. También has dado charlas referente al liderazgo femenino. Cuéntanos un poco tu visión respecto a ese tema. Sí. Mira, aparte más que el liderazgo femenino, fíjate, Cristian, yo creo que tiene que ver con desarrollar en las personas ciertas habilidades para ejercer liderazgo. Es decir, las personas que tienen una cierta responsabilidad sobre un equipo, ya sea por opción propia o porque la carrera que llevas en una empresa o un organismo, lo que sea, te ha llevado a ser responsable de un grupo, requiere del desarrollo de ciertas habilidades que lógicamente en ningún sitio nos enseñan. En la universidad, lógicamente, esas cosas se aprenden, y se Ujú. aprenden lamentablemente sobre la marcha, y se aprende en la práctica cuando una vez que has egresado. Entonces, hay una parte de conocimientos, creo yo, que es más concreta, si me permites decirte, lo que tiene que ver con manejo. Es decir, cómo manejar un Excel, cómo manejar un escandallo de costes, cómo hacer ciertas cosas que son como muy técnicas, que tienes que saber cuando diriges un equipo. ¿Ya? Temas de recursos humanos, temas de cómo construir una reunión de trabajo, etcétera, manejar tecnologías, pero hay otra parte que es la que yo veo, y en mi experiencia me ha enseñado que es la que menos se trabaja, y que realmente yo creo que es tanto, incluso más importante que saber estas otras cosas más técnicas, que tiene que ver con estas habilidades blandas, el Claro. cómo, por ejemplo, de un día a una charla, cómo se da un feedback, cómo se da una mala noticia, incluso. O sea, hay formas de comunicarlo, eso ya está estudiado. Entonces, esas cosas son las que yo creo que son importantes de trabajar. El cómo generar una reunión productiva, el cómo comunicar ciertas cosas, yo creo que todo eso es un gran campo por trabajar. Sí, y Y cada ahí, vez... lógicamente, sí. sí, no, adelante. Sí, perdón. Y claro, y ahí entra lo del liderazgo femenino, que fue una columna que escribí ya perdí la noción del tiempo con lo de la pandemia, creo que un par de meses. Hablaba sobre el liderazgo femenino, pero entendido desde la perspectiva no del liderazgo de mujeres, sino que un liderazgo, los hombres y mujeres en general tenemos estilos diferentes. No es uno mejor que el otro. Yo creo que la habilidad está en saber identificarse o saber aplicar un tipo de liderazgo en función de la situación o el momento en el que estés. Los hombres en general, son muy enfocados al objetivo, lo cual es muy bueno. O sea, el hombre es como más directo, las cosas los dice, va directo al objetivo. En cambio, las mujeres, en lo bueno y en lo malo, viéndolo de las más perspectivas, somos más 360, o sea, miramos más si hacemos esto, medimos las consecuencias, buscamos establecer el lazo a través de la empatía, estamos más preocupados del otro. Entonces, hay ciertos aspectos que nos diferencian. Lógicamente, la habilidad está en que si eres hombre, sepas adoptar o puedas adaptar estas pequeñas diferencias que son más propias, que son inherentes de la mujer, y que lo puedas aplicar en el trabajo del día a día. Pero no se trata tampoco de poner etiqueta y decir los hombres Sí, son claro. así, las mujeres son de esta otra manera. La habilidad está en conjuntar ambas y poder sacar lo mejor de los equipos en función del momento, y como tengas ese tacto fino para aplicar el uno u otro en el momento adecuado. Ahora, cómo está la paridad de género en la carrera, ¿no es cierto? A nivel general, en medicina, a simple vista, ha habido un avance, pero notorio en estas últimas décadas, ni Sí. comparable, ¿verdad? Con las carreras de ingeniería. Conversábamos hace Mm. poco con Pamela Zurita, que es memorista de ingeniería civil
biomédica y nos daba cuenta que, por ejemplo, en 2018 entró solamente una mujer a carreras, por ejemplo, civil aeroespacial o civil mecánica, por ejemplo. Mm, Es decir, en mm, las carreras de ingeniería, en STEM, todavía hay una brecha enorme que no se mm, condice con los avances que sí ha tenido el área de la medicina y particularmente mm. odontología. Sí, fíjate que eso es un fenómeno a nivel mundial, que se habla incluso el concepto de la feminización de las carreras de la salud. O sea, somos muchas más mujeres que hombres estudiando carreras de la salud. De hecho, recuerdo hace unos años atrás, creo recordar que fue en Finlandia, que querían buscar incluso equiparar el porcentaje de hombres versus mujeres al acceder a la carrera, o sea, una cosa de manejar cupos. Lo que pasa es que yo no, personalmente no creo mucho en los cupos, sino que creo en las capacidades y en la libertad de cada uno de dedicarse a lo que quiere. Es decir, que no sé hasta qué punto sea favorable, no sé en qué beneficie tener el mismo número de hombres que de mujeres en una carrera. Y yo creo que también el tema del área de la salud, la educación en área de salud, yo creo que también algo tiene que ver con lo que te hablaba del estilo Mm. de las diferencias entre mujer y hombre. Las mujeres somos más instintivamente más preocupadas del otro, el cuidar, que lógicamente es base para estudiar un área de la salud. Entonces yo creo, además también, por ejemplo, en el caso de odontología, es una carrera flexible desde el punto de vista laboral, es decir, nosotros nos podemos dedicar a la práctica privada, con lo cual nosotros podemos medir o controlar nuestros tiempos, ajustarlos y compatibilizarlos con nuestras familias, por ejemplo, cosas que son más difíciles y son más complejas en otras carreras. Entonces hay Ujú. varios factores que influyen a la hora de elegir, pero sí, ocurre que en salud ha ido creciendo, pero lamentablemente las mujeres en general tienen menos visibilidad que los hombres, sobre todo aquí en Chile. Yo creo que todavía sigue habiendo una capa superior que está totalmente copada, no quiero decir dominada porque yo creo que ese término es Sí. muy fuerte, pero sí que hay mucha más presencia masculina que femenina. Entonces yo creo que ahí es un ejercicio más bien personal o ver qué es lo que está pasando, porque yo creo que hay colegas, hay mujeres que se destacan enormemente en sus áreas, pero a la hora de, por ejemplo, los congresos, hace unos días atrás leí un reporte de una empresa que se dedica a organizar congresos a nivel mundial, hacían un barrido que más del 70% de las ponencias internacionales son realizadas solo, o sea, las realizan hombres. Mm. Entonces las mujeres solamente estamos en el 30% de todas las actividades de difusión, lo cual lógicamente es preocupante. Sí, queda todavía mucho por avanzar en ese sentido. Al menos Mm. lo positivo es que hay instancias, ¿no es cierto?, para poner sobre la mesa estas temáticas y ya eso es un avance, comenzar a concientizar, ¿verdad? Y, y poder proyectar, ¿no es cierto?, un futuro, ¿no es cierto?, más equitativo. Ya para ir terminando, María José, cuéntanos de algún proyecto, algún desafío para dentro de los próximos meses, cómo se viene la carrera, el término de año, ¿verdad? Queda poco para un segundo semestre, bueno, un año en general bastante turbulento. Eh, Ah, ¿Qué se viene, digamos? mm. Oh, difícil la pregunta. ¿Qué se viene en lo, digamos, en la universidad? Pues cruzando los dedos para que nos den permiso ya para poder volver a las prácticas, reabrir las clínicas, atender a nuestros pacientes, los alumnos puedan continuar con sus tratamientos, lógicamente en condiciones muy diferentes a las que conocíamos hasta ahora. Así que estamos en una calma ahí a la Ujú. espera que tengamos noticias. A nivel carrera, pues nada, adaptarnos a las nuevas condiciones, ver cómo vamos a finalizar el semestre y cómo empezamos el otro, porque esto al final yo creo que nos vamos a solapar en algún minuto quizás. A nivel personal, estoy trabajando con un compañero en un libro sobre investigación, así que voy a estar participando en algunos capítulos del libro. Estoy empujando una publicación este año que tiene que ver con valor relacional, un concepto que tiene que ver con las cosas que a las personas como pacientes nos mueven a generar confianza con un centro de salud o con un profesional de la salud.
Y nada, pues, y lo otro que voy a empezar a ver, si todo va bien, pues empezar a generar espacios donde justamente trabajar con colegas que son del área de salud en fortalecer un poquito estos aspectos que te comentaba anteriormente, Cristian, que tiene que ver con el desarrollo de esas habilidades blandas que nadie nos enseña, lamentablemente, porque no es parte del currículum de estudio. Así que nada, bien entretenida, bien movidita este año, con lo bueno y lo Perfecto. malo de la pandemia. La doctora María José Muñoz Leal, cirujana dentista, ¿no? Especialista en radiología Mm. oral y maxilofacial, máster en ortodoncia, doctora en medicina e investigación translacional y además directora de carrera de la Universidad Andrés Bello, sede Concepción. María José, muchas gracias por conversar con nosotros este día y mucho éxito en lo que viene. Gracias a ti. Muchísimas gracias por la invitación y éxito con los programas, que me encantan los temas que tienen, así que para mí ha sido un honor y una sorpresa recibir esta invitación. Así que nada, No, muchísimas gracias. un agrado poder tenerte acá como invitada. Muchas gracias. Te invitamos a seguir todos los contenidos de CEMAS en nuestra aplicación móvil CEMAS App. Descárgala en tu dispositivo móvil. Y también te invitamos a revisar nuestro portal web en www.cemasapp.cl. Además, síguenos en nuestras redes sociales. Terminamos aquí nuestro programa del día de hoy, CEMAS Innovador, con el apoyo del Comité de Fomento Productivo Corfo de la región del Biobío. Si quieres volver a revisar este capítulo, lo puedes hacer en nuestro canal de YouTube. Búscalo como CEMAS App. Hasta pronto, gracias.